Hola, buenas tardes. Eh, bueno, hoy es jueves 4 de junio y vamos a tener otra sesión sobre clase de recuperación de servicios en red. En principio nos quedan 3 semanas de clase de recuperación, o sea que nos quedan las sesiones de hoy, la sesión de la semana que viene y la sesión de dentro de 2 semanas. Bueno, como sabéis, se ha prorrogado nuevamente el estado de alarma, en lo que va a ser se supone, última prórroga, y va a coincidir con la finalización de lo que son las clases de recuperación. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas 3 sesiones que quedan de recuperación en servicio en red? Pues vamos a terminar la práctica de DNS que estábamos haciendo. En concreto, hoy está previsto que veamos la configuración de una zona primaria DNS utilizando WebMin, porque los días anteriores lo hicimos directamente tocando los registros los ficheros de configuración. Y también veremos algunas opciones de seguridad básicas que cualquier administrador de sistema de un servidor DNS debería de tener en cuenta para no permitir transferencia de zona por parte de equipos que no deban de tener permiso para hacerlo. ¿Mm? Entonces veremos cómo se configura eso. El próximo día, o sea, la semana que viene, lo que tengo pensado es ver cómo se configura un DNS secundario, ¿eh? Sí, una zona secundaria dentro de un servidor DNS, y habilitar la transferencia de zona con un servidor primario, que yo tenga definida en otra, que yo tenga definido en otra máquina. Y también veremos cómo se configura tanto un servidor primario como un servidor secundario en Windows, ¿vale? Porque de momento todo lo estamos haciendo, como sabéis, con Linux. Y la última sesión pues la vamos a dedicar a ver pues la configuración básica de un servidor de acceso remoto, en concreto de SSH. Entonces, con eso habremos cubierto todos los contenidos prácticos que vimos en la primera evaluación de servicio en red, que era la configuración del servicio de HCP, que ya lo hemos visto, la configuración del DNS que estamos viendo y la configuración del SSH. La segunda evaluación nosotros la dedicamos, en lugar de a configurar más servicios, que también estuvimos hablando de otro tipo de servicios que se han configurado en otros años, como el FTP, un servidor de correo, un servidor web, etcétera, etcétera. Pero nosotros la dedicamos a posibilitar la integración de redes locales con redes de área amplia. Y estuvimos viendo, recuerdo, pues mecanismos que me permiten que los equipos que yo tengo conectados en una red local puedan acceder a redes de área más extensa. Entonces, en el mismo canal de YouTube donde tenéis colgados estos vídeos, tenéis una lista de reproducción de redes de datos donde tenéis hecha paso a paso la práctica más compleja que hicimos en la segunda evaluación, que era la del enrutamiento estático con dispositivos de Cisco, con routers de Cisco y con routers de Microti. De manera que los contenidos de la segunda evaluación los podéis repasar ahí. En esa práctica se configuraron una serie de servicios en los routers, en concreto tienen configurado un servicio de HCP, tienen también configurado lo que es el que puedan hacer conversiones de direcciones privadas de un espacio privado a un espacio público para permitir la salida de esos equipos a redes de área más amplia. Bueno, pues echarle un vistazo a todo eso, porque esos son contenidos de la segunda evaluación que también van a entrar evidentemente en el examen de la convocatoria ordinaria. Con todo eso, llegaremos a la semana del 22 de junio al 26 de junio. Ahí es donde vamos a planificar los exámenes de la convocatoria ordinaria, tanto de servicios en red como de seguridad informática. Entonces ya recibiréis cada uno de vosotros un correo donde se os diga cuándo, qué día vamos a hacer el examen de cada uno de esos módulos. El examen lo haremos a través de una plataforma digital, porque no vamos a volver al centro de forma presencial. Y en concreto os adelanto que el examen, la parte teórica, va a ser un test de 40 preguntas
que se va a colgar en el Google Form, para el cual tendréis un tiempo de 50 minutos para resolverlo. Y a continuación pues se abrirá la posibilidad de que hagáis un examen práctico durante un tiempo de un par de horas o de hora y media, en el que se os va a pedir que configuréis algo de lo que hayamos visto, evidentemente, a lo largo de esas dos evaluaciones. Bueno, pues dicho esto, seguimos con lo que sería la práctica de configuración del DNS. En concreto, ya hicimos todo lo relacionado con el apartado 1, que era configurar el servicio DNS tocando directamente lo que eran los ficheros de configuración del mismo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio 2, que es lo mismo que el ejercicio 1, pero con otra zona diferente, para distinguirlo de la zona que hayamos configurado en el ejercicio 1. Y además vamos a utilizar una herramienta que ya la conocéis porque la hemos utilizado también en el servicio de DHCP, que es el WebMe. Pues nada, arrancamos la máquina virtual, que es esta de aquí, y vamos a empezar a configurar el servicio. Entramos en la máquina. Y bueno, recuerdo que aquí en principio configuramos el servicio DNS el otro día con la zona correspondiente al ejercicio 1, y la conexión de red que estoy utilizando ahora mismo, como veis, es la conexión de DNS, que en principio está en la dirección IP 172.31.10.100. Recuerdo que esta máquina la tengo, el adaptador de red, en una red interna donde yo he configurado esa dirección IP, y vamos a comprobar que efectivamente el servicio DNS está corriendo, porque lo que dejamos configurado el otro día. Entonces recuerdo que para ver el estado de un servicio pues podemos utilizar este comando. Y aquí me dice que efectivamente el servicio está corriendo. Si yo miro cuáles son las zonas que tengo definidas, recuerdo que eso está en etcbin.named.com.local. Pues aquí teníamos la zona práctica 2, la zona directa del ejercicio 1, y el otro día configuramos también la zona inversa correspondiente a ese ejercicio. El fichero de recursos de la zona directa es este, y el fichero de recursos de la zona inversa es este. Si yo miro esos ficheros, por ejemplo el de la zona directa, pues nada, aquí tengo las máquinas que tengo declaradas en esta zona directa, de manera que si yo además tengo puesto en la configuración de mi red, de mi cliente de red, que mi servidor DNS soy yo mismo, pues está claro que entonces si le hago un ping a cualquiera de los nombres de dominio que yo tengo aquí declarado, me tendría que traducir por la dirección IP correspondiente. En fin, estos son cosas que ya hemos hecho en las sesiones de antes. Voy a cerrar esto. La ventana de conexiones de red parece que no responde. Bueno, la voy a dejar aquí para que no me deje con el proceso. Si hago un ping, como digo, a cualquiera de los nombres de dominio que yo tengo ahí, puesto 01, por ejemplo, .práctica2.ada, pues como veis me lo traduce a la dirección IP correspondiente. Evidentemente no tengo respuesta porque no tengo ningún equipo configurado en esa dirección IP dentro de mi entorno de red local, pero el servicio DNS está funcionando porque me lo traduce. También podemos probar la resolución inversa. Recuerdo que con el dig-x o con NSLOOKUP también, por ejemplo, si pido cuál es el nombre de dominio que corresponde a la dirección IP 172.31.10.35, pues aquí me lo dice que mira, que ese nombre de dominio tiene un puntero en la zona inversa que es profesor practicado.ada. O sea, todo está funcionando correctamente, ¿vale? Bueno, pues visto que eso funciona, vamos a pasar a configurar el ejercicio 2. Voy a cerrar esto, bueno, voy a dar a finalizar el proceso para que me lo cierre, a ver si no se me queda colgado. No sé por qué no cierra la ventana esta ahora. En fin,
La dejo ahí, tampoco molesta tanto. Bueno, pues como digo, ya, pues no, ya no, aquí. Bueno, por lo menos lo he metido en otro escritorio. Vamos a ver. Pues como digo, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice utilizar la herramienta gráfica WebMin para configurar una nueva zona primaria que se llamará aulawebmin.ad. Es decir, voy a tener ahora delegado un dominio que va a ser aulawebmin.ad, otro dominio diferente, que de hecho va a trabajar en otra red diferente. En lugar de ser la 172.31.10, pues va a ser la 192.168.1 barra 24, ¿vale? Y que va a tener pues estos equipos de aquí. En lugar de tener puesto lo que sea, pues vamos a tener un usuario lo que sea. Y vamos a crear una serie de usuarios. En el equipo que se esté configurando no se declara la máquina. Bueno, aquí en la práctica que hicimos en el instituto os pedía que crearais tanto usuarios como máquinas tenía yo, como grupos de trabajo tenía yo en el aula. Entonces había un usuario 01, un usuario 02, un usuario 03, etcétera, etcétera. Pero en el propio grupo que se estaba configurando, en el que se estaba configurando el servidor DNS, pues evidentemente no tenía sentido que existiera el usuario de ese grupo, sino que para ese grupo la máquina se iba a llamar server. Entonces, por ejemplo, si estaba configurando el grupo 1, pues los registros de recursos correspondientes que tendría sería server en la dirección 192.168.1.1. Luego tendría el usuario 02 en la dirección 192.168.1.2, el usuario 3 en la 3, el usuario 04 en la 4, el usuario 05 en la 5, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al usuario 14 correspondiente a los 14 equipos que teníamos nosotros en el aula. Y luego además tenía también un usuario profesor y un usuario enrutador, ¿vale? Yo en mi caso, pues me voy a poner como ejemplo, como si fuera el grupo 1, de manera que mi servidor va a estar en la dirección 192.168.1.1 y las demás máquinas las crearé en las relaciones en las direcciones correlativas. Bueno, pues eso. Me pregunta también que, o me pide también que también configure la zona inversa correspondiente. Pues ahora veremos cómo se hace eso utilizando WebMin. Y que los tiempos del Start of Authority, del SOA, pues sean los mismos que los del apartado A del ejercicio 1. Recuerdo que esos tiempos servían sobre todo para que cuando un servidor secundario se conectaba a mí para realizar una transferencia de zona, pues supiese cuáles son los tiempos que tiene que manejar en ese sentido. Y luego las peticiones a nombre de dominio de internet se mandarán al servidor dado por esto de aquí. Esto vimos el otro día que se conseguía a través de un forwarder, como una opción del DNS. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Entonces lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es abrir aquí un explorador y conectarme con el WebMin. Recuerdo que el WebMin era acceder a la dirección de el propio equipo a la que me puedo referir como localhost, la 127.0.0.1. También me podría referir con la dirección IP que yo tenga configurado para el equipo en concreto, y luego pues al puerto 10.000, y además a través del HTTPS, es decir, que estoy utilizando, digamos, una comunicación cifrada con ese servicio web. Aquí me pide el nombre de usuario, pues recupera, y la contraseña Turia 2019, y entro en lo que sería el WebMin. Entonces, claro, como yo tengo un servicio DNS ya instalado y además he visto que el servicio está funcionando, está corriendo, pues uno esperaría que aquí, en la página de, vamos, en el apartado de servers, yo tuviera, al igual que tenía un módulo para configurar el servicio de HCP, pues tuviera también un módulo que me permitiera la configuración del DNS. Pero sin embargo, como veis, no sale. ¿Por qué no sale? Porque el DNS yo lo instalé después de haber instalado WebMin. Entonces, si quiero tener un módulo para poder configurar el DNS, lo tengo que instalar. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. El problema es que para instalarlo yo necesito tener conexión con internet, porque me voy a descargar el módulo de una paginita que yo tengo en internet.
Y evidentemente de momento yo no tengo conexión con internet porque tengo configurado mi máquina virtual en una red interna que no tiene salida a internet. Si yo intento hacer aquí un ping a una dirección de internet, pues obviamente eso no funciona. Entonces, para poder tener salida a internet, lo que voy a hacer en primer lugar es irme a la configuración de la máquina y decirle que mi interfaz de red momentáneamente o lo voy a poner en NAT y que sea el propio VirtualBox el que traduzca las direcciones de la red privada que va a utilizar, que es una 10.0.0 lo que sea, a la dirección pública que en este caso utilice el router que yo tengo en casa para salir a internet, o también lo puedo poner como un adaptador puente. Y en ese caso, como ya hemos comentado en más de una ocasión, lo que estoy haciendo es bridgear esta conexión de red y hacer como que yo conecto mi máquina virtual a un puerto de un switch, y el router que yo tenga detrás me va a asignar una dirección IP en la red interna en la que me mueva, ¿no? Puedo utilizar, como digo, cualquiera de esas dos configuraciones. Por ejemplo, lo voy a poner como un NAT. Una vez que configuro el adaptador como NAT, también tengo que coger un cliente que permita obtener una dirección IP automáticamente, es decir, que se ponga como cliente de HCP, porque si dejo la conexión de DNS, yo voy a seguir teniendo aquí la dirección 172.31.10.100 y esta dirección no me va a permitir salir a internet. Es una dirección manual que no entra dentro de los parámetros del nateo que tiene definido el VirtualBox. Bueno, pues cojo la conexión de Wire Connection, que yo sé que está predefinida como cliente de HCP. Entonces, cuando cojo esa conexión, fijaos que ya VirtualBox me está dando para mi tarjeta de red, para el interfaz este de aquí, la dirección 10.02.15. Es decir, la dirección es la red privada, digamos, que se utiliza para hacer el NAT con VirtualBox, es la red 10.02/24, 10.020/24. Y automáticamente VirtualBox me convierte de ese espacio de direccionamiento privado al espacio de direccionamiento público que voy a tener detrás de eso. Bueno, pues si yo hago ahora un ping a Google, a una dirección de internet, pues como veis ya sí tengo conexión a internet. Pues desde ese momento ya me voy a poder configurar el módulo que me permita la configuración del DNS a través de WebMin. ¿Cómo se hace eso? Me vengo aquí al WebMin, y eso es algo que tiene que ver con la configuración de WebMin, evidentemente. Pico aquí en WebMin y como veis tengo un apartado que pone WebMin Configuration, pues entro ahí y se me despliegan todas estas posibilidades de configuración de esta herramienta. Y como veis, aquí tengo una que me dice configuración de módulos de WebMin. Pues si pico ahí, fijaos que yo puedo configurar módulos que me van a permitir la configuración, valga la redundancia, de determinados elementos que yo tenga integrados en un Linux, y lo puedo hacer desde varios sitios. Me puedo descargar un fichero que me implemente ese módulo y cargarlo desde ese módulo, ¿vale? Me puedo ir a una URL o a un servidor FTP donde yo tenga ese módulo, descargarlo y configurarlo, o, que es lo que vamos a hacer nosotros, al ser un módulo estándar, lo que vamos a utilizar, me puedo ir directamente a la página de WebMin y descargarme el módulo que me permita configurar, en este caso, el servicio DNS. Es decir, en esta página de WebMin yo voy a tener una serie de módulos que sirven para configurar cosas típicas, entre ellas, por ejemplo, el del servicio BIN de DNS, y en consecuencia me lo puedo descargar de ahí directamente. Entonces voy a picar en esta opción y voy a buscar, si no me acuerdo del nombre del módulo, pues si me acuerdo del nombre del módulo lo puedo poner aquí directamente, pero si no me acuerdo del nombre del módulo, puedo picar aquí en este botoncito, y como veis eso se va a conectar directamente con la página de WebMin y me dice, pues mira, en la página de WebMin tenemos disponibles todos estos módulos de aquí que tú puedes añadir directamente a lo que es tu entorno de configuración de WebMin. Y fijaos que existe uno que se llama BIN 8,
que me permite la creación y la edición de dominios, de registro de DNS y de opciones del servidor BIN, que es el que nosotros estamos utilizando. No os dejéis engañar aquí porque ponga BIN 8. Recuerdo que nosotros estamos utilizando ya la versión 9 del servidor BIN, pero este módulo sirve perfectamente para configurar las opciones y las características básicas también del servidor BIN 9. Bueno, pues este es el módulo que tengo que instalar. Entonces pico aquí y le doy a que me lo seleccione. Fijaos que en realidad lo único que hace eso es escribirme aquí el nombre del módulo. Es decir, que si yo me acuerdo que el módulo que está colgado de la web de WebMin se llama bin8, pues si lo hubiera escrito aquí, no tengo ni siquiera que buscarlo. Directamente pongo el nombre y ya lo instalo. Entonces lo que le estoy diciendo al sistema es que me instale el módulo que se llama bin8 de la web correspondiente de WebMin. ¿Vale? Pues nada, una vez que yo lo he seleccionado, le digo que me lo instale, instalar el módulo. Eso lo que va a hacer es descargarse, ¿estáis viendo? Se descarga el paquete este de aquí, es un paquete comprimido, este GZ de aquí me indica que es un paquete comprimido, se descarga un paquete comprimido que ocupa prácticamente nada, 744K, como estáis viendo, y directamente lo instala. Y cuando lo instala me dice, pues mira, el módulo que te va a permitir la configuración de un servidor DNS lo tienes instalado bajo la categoría de servidores. Bueno, pues uno entonces espera que si se va aquí a servidores, yo tuviera aquí el modulito de DNS, y sin embargo todavía no lo tengo. Pero no lo tengo simplemente porque no se ha refrescado la información correspondiente a los módulos. Entonces aquí debajo tenéis un botoncito que me permite refrescar toda la información de los módulos que yo tengo configurados en el sistema. Si pico en ese botón, en principio debería de leer todos los módulos que yo tengo instalados y por lo tanto permitirme el acceso al mismo. Aquí en server, como veis, después de haberlo refrescado, yo tengo ya el módulo que me permite la configuración del bin, ¿vale? Si no saliera eso por cualquier motivo, normalmente si cerráis el WebMin, entráis otra vez, se os va a refrescar sin ningún tipo de problema. Y si aún así no os aparece, echarle un vistazo a esta parte de aquí donde me habla de módulos que están sin usar, porque es posible que el módulo que se haya instalado se haya quedado ahí y todavía no se haya incorporado a la categoría donde debe estar, que en este caso sería la configuración de un servicio. Bueno, pues en este caso yo ya tengo el módulo aquí disponible. Pues si pico en ese módulo, esta es el aspecto que tiene el modulito que me permite la configuración de un servidor DNS. Y en concreto, aquí se me informa además que estoy utilizando la versión 9.10 del servicio BIN, ¿vale? Bueno, pues fijaos, toda esta parte de aquí arriba, que pone Global Server Options, eso son cosas que se escriben en el name.com.option, es decir, son opciones del servicio, opciones generales del servicio, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo vaya tocando de aquí, que no lo vamos a tocar todo, vamos a tocar cosas puntuales, pues no vamos a ver todas las opciones que tiene este servicio de configuración, se van a escribir en el name.com.option, ¿vale? Luego, bueno, perdonad, pero he tenido que atender una llamada telefónica. Bueno, seguimos. Estaba diciendo, si pico en el módulo que acabo de instalar, en principio aquí me deben de aparecer todas las zonas que yo ya tenía declaradas. Si por casualidad no aparecen la primera vez que instaláis este módulo, se puede ver al hecho de que posiblemente tengáis que crear una zona con el webmin para que escriba en ese fichero y reconozca toda la información que yo ya tengo previamente instalada en ese fichero. Yo eso, como lo había hecho en otra ocasión aquí, pues a mí me aparecen, como estáis viendo, directamente lo que son las zonas que yo ya tenía configuradas. Estas de aquí son las correspondientes al fichero, vamos, a la declaración que yo tengo hecha aquí en el name.com.local. Tengo una zona práctica 2, tengo una zona inversa,
Fijaos que esta es mi zona directa práctica 2, esta de aquí es mi zona inversa, ¿vale? Como ahora veremos. Y luego tengo una serie de zonas que son las de localhost 255, 127, root zone 0, que esas son las zonas que yo tengo configuradas por defecto en el fichero name.com.default zone, ¿vale? Eh, Antes de pasar a ver cómo se configura la nueva zona y demás, todos los módulos que yo instale en WebMin tienen aquí arriba un engranaje de configuración donde yo puedo parametrizar de dónde leen la información eh, esos módulos correspondientes. Entonces, fijaos, por ejemplo, el módulo que me permite la configuración del servicio DNS, si yo pico aquí, ¿qué cosas se pueden configurar? Pues, por ejemplo, cosas que tengan que ver con las rutas que va a utilizar el BIN, el servidor BIN. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una cosa muy importante, y es que las nuevas zonas que yo cree se van a añadir al fichero etc bin name.com.local. Si por lo que sea no os leen las zonas que vosotros tengáis declaradas en ese fichero, mirad también esta configuración y aseguraos de que efectivamente yo lo tengo aquí parametrizado, que las zonas nuevas se están leyendo del fichero de configuración correspondiente, ¿vale? También se configuran muchas otras cosas aquí en el engranaje este de configuración del servicio DNS. Por ejemplo, cosas interesantes, como veis tiene un montón de opciones, pero cosas interesantes que luego vamos a ver que efectivamente son así. Pues esto de aquí, fijaos que yo tengo aquí dos parámetros que me dicen los ficheros para las zonas maestras se van a guardar dentro del directorio tal var lib bin, y los ficheros para las zonas esclavas también se van a guardar en el directorio var lib bin. Y además el nombre que van a utilizar los ficheros de la zona directa va a ser el nombre que tú le pongas a la zona directa .host, y el nombre que van a utilizar por defecto los ficheros de la zona inversa es el nombre que tú le pongas a la zona .ref. Entonces, como veremos, ahora cuando creemos nosotros la zona directa y la zona inversa, los ficheros de recursos de esa zona se van a generar directamente en este directorio y con estos parámetros de nomenclatura. Lo digo porque ahora no vamos a tener los ficheros de recursos en etc bin. Si yo lo quiero tener en etc bin, tendría que poner aquí ese directorio para que se generen directamente los ficheros de recursos ahí, ¿vale? Pero vamos a dejar las opciones por defecto, pero que todo esto es parametrizable. Vosotros podéis parametrizar exactamente como queréis que funcione vuestro módulo de configuración de parámetros del bin, ¿vale? De las opciones del bin. Y bueno, tengo muchas más cosas, lo que pasa es que no vamos a entrar en detalle en todas las posibilidades de configuración de esto, ¿vale? Fijaos también, bueno, otra cosa interesante que vais a ver luego aquí cuando creemos las zonas con el webmin. Por ejemplo, yo aquí tengo parametrizado que el estilo que voy a utilizar para el número de serie del SOA, del Star of Authority, es un número que va aumentando consecutivamente, lo que llaman aquí un running number. Eso quiere decir que a medida que yo vaya haciendo modificaciones de un determinado fichero de recursos de una zona, pues ese número de serie va a ir aumentando en uno, ¿vale? Puedo utilizar también el formato que yo dije que es el formato convencional, que es el que está basado en la fecha, con formato de año, mes y día, y luego dos numeritos que me indican la modificación de una fecha determinada. O incluso puedo utilizar un tiempo, lo que se llama un tiempo de Unix, que contabiliza el número de segundos desde 1970 o así, desde una fecha concreta, que es lo que se conoce con el nombre de tiempo de Unix. Es decir, que puedo utilizar varios formatos para lo que sería el número de serie que yo voy a utilizar en un SOA, ¿vale? Y puedo parametrizar incluso el número por el que quiero que empiece. Definitiva, que se pueden parametrizar prácticamente todas las cosas que yo configure dentro de este servicio. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Como digo, voy a crear una nueva zona siguiendo lo que sería este ejercicio de aquí. Voy a crear una nueva zona que se llame aulawebmin.ada.
¿vale? Es decir, voy a gestionar el dominio aulawebmin.ada. Va a ser evidentemente una zona maestra, porque yo voy a tener la posibilidad de tocar los recursos correspondientes a esa zona. Pues ¿cómo se hace eso? Pues me vengo aquí a la parte donde yo tengo ya las zonas que yo tengo creadas y fijaos que tengo aquí un botón que me permite la creación de una zona maestra. Pues nada, pico en la creación de una zona maestra, ¿vale? Y entro en este menú de aquí y me dice, vas a definir las opciones de la nueva zona maestra. En primer lugar, te pide cuál es el tipo de zona que vas a definir y me da dos opciones, o zona directa o zona inversa. La de forward es zona directa, que me pone entre paréntesis que eso se correspondería con una zona que hace corresponder nombre de dominio a direcciones, o zona reverse, o zona reversa, que es la que hace corresponder direcciones a nombres, ¿vale? Bueno, en primer lugar yo voy a definir la zona directa. En el caso de que utilice la zona directa, lo que debo de poner como nombre de zona es esto, el nombre de dominio. El dominio que yo tengo delegado, y que por lo tanto me va a permitir controlar los recursos de esa zona. Bueno, según la práctica, el dominio es aulawebmin.ada. O sea, la nueva zona que voy a crear se va a llamar aulawebmin.ada, ¿vale? Fijaos que después me dice que defina lo que va a ser el fichero de los recursos, de los registros, correspondiente a los recursos de esa zona, y lo tengo parametrizado en automático. Si lo tengo parametrizado en automático, acabáis de ver que en las opciones de este módulo eso se va a guardar en el directorio var-lib-bin con el nombre de la zona correspondiente, aulawebmin.ada, y luego le va a añadir una terminación que es .host. Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente así es como se va a generar, ¿vale? Que no lo quiero en automático, siempre puedo picar aquí y especificarle cuál va a ser el nombre del fichero que va a contener los recursos de esa zona, ¿vale? En este caso yo lo voy a dejar en automático. A continuación viene la definición de lo que sería el nombre del servidor, que va a actuar como servidor DNS para esa zona. Si yo me voy a la práctica, pues en este caso se va a llamar server. Bueno, pues, ¿qué tengo que poner aquí? Fijaos en un detalle que aparece aquí. Aquí aparece un punto, ¿vale? Ese punto va a permitir que luego ese nombre de máquina se le agregue lo que sería el nombre de dominio correspondiente, que sería aulawebmin.ada, ¿vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer, por defecto, como estáis viendo, me coge el nombre de la máquina, es decirle que mi servidor se va a llamar server. Esto de aquí me va a servir para la definición del Star of Authority. Os recuerdo que el Star of Authority tiene varios parámetros, que son el nombre del servidor, la dirección de correo electrónico de la persona que se encarga de administrar esa zona, y luego una serie de tiempos que tienen que ver con los tiempos que van a manejar los servidores secundarios que se conectan a este primario para realizar una transferencia de zona, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí, lo que se debe de poner es el nombre que va a tener el servidor DNS. Repito, en este caso se va a llamar server, ¿vale? En el caso del ejercicio 1 que hicimos se llamaba máquina DNS, ¿vale? Y fijaos que aquí me pone un tick donde yo puedo permitir directamente la adición de lo que sería el registro NS, tomando como nombre del servidor NS, del servidor DNS, server. Es decir, que esto mismo me va a servir para la definición del SOA y también para la definición del registro name server, del registro NS, que os dije que eran los dos registros, los dos recursos que no pueden faltar nunca en la definición de una zona primaria. Si tengo que tener un SOA y tengo que tener un NS, ¿vale? Pues directamente con esto estoy resolviendo los nombres que deben aparecer en esos dos recursos. Luego me pide lo que sería la dirección de correo electrónico de la persona que se encarga de gestionar los recursos de ese dominio. Bueno, pues si por ejemplo, no sé si aquí me dicen algo en concreto respecto a eso, no me dicen nada.
Vamos a suponer que es una persona que se llama administrador, y que lógicamente pues tiene un... Aquí tengo el que utilicé para la zona del ejercicio 1. Pues vamos a suponer que se llama también admin y que tiene un correo electrónico dentro de este dominio que va a ser admin@aulawebmin.ada. Pues nada, lo pongo admin@aulawebmin.ada. Sí, será, como digo, el correo electrónico de alguien que es el encargado de gestionar los recursos de esta zona. Por si alguien tiene que notificar algo sobre esa zona, pues que tenga un correo electrónico de referencia. Luego, de esto de aquí, use some template, vamos a pasar, porque eso sirve para utilizar alguna plantilla que yo haya generado previamente para la creación de lo que sería la zona. De momento no vamos a utilizar ninguna plantilla, ¿vale? Pero la siguiente pregunta sí que es importante. Me dice, ¿quieres añadir lo que serían directamente los punteros de la zona inversa correspondientes a esta zona directa? Esto de aquí, que como veis la respuesta que tiene es por defecto sí, me va a permitir que a medida que yo cree lo que son los registros de tipo A de la zona directa, se vayan añadiendo los punteros automáticamente en la zona inversa. Evidentemente, para eso primero tendré que haber declarado lo que es la zona inversa, que es lo que vamos a hacer justo después a la declaración de esta zona directa, ¿vale? Bueno, pues estas dos cosas las dejamos en la opción por defecto, que son esas dos de ahí. Y ahora, como veis, pues lo que vienen son los tiempos. Los tiempos que me definen, como digo, los tiempos que tienen que respetar un servidor secundario cuando hace una transferencia de zona de esta zona primaria que yo estoy definiendo. Entonces me piden en el apartado 2 que sean los mismos tiempos que yo he utilizado en el ejercicio 1. Pues si me voy al ejercicio 1, me decía, el tiempo de vida por defecto de todos los registros de recursos de la zona será de 12 días. Vale, eso no tiene que ver con los tiempos del SOA, eso ahora después veremos dónde se modifica o dónde lo tengo, ¿vale? El tiempo de refresco que un servidor secundario espera antes de consultar el registro SOA del servidor DNS principal para comprobar los cambios será de mediodía. Eso sí que se corresponde con este tiempo de aquí, refresh time, tiempo de refresco. Me dicen que sea de mediodía. Bueno, por defecto, como veis, lo tengo en segundos, pero si yo aquí modifico y le digo que sean horas, pues mediodía son 12 horas. Pues ese va a ser mi tiempo de refresco. Luego, si sigo leyendo, me dice el intervalo de tiempo en que un servidor secundario volverá a intentar una transferencia de zona después de un intento fallido será de 2 horas. Bueno, pues eso es lo que se llama el tiempo de reintento. Y aquí veis que me lo escriben en inglés como transfer retry time, es decir, tiempo de reintento de transferencia. Pues si me dicen que sea de 2 horas, pues me vengo aquí y le digo que sea de 2 horas. Si lo quiero escribir en horas directamente, pues 2 horas, ¿vale? Si seguimos leyendo, me dice el intervalo de tiempo en que un servidor secundario, perdón, eso es lo que acabo de leer, como máximo el tiempo que un servidor secundario sigue intentando completar una transferencia de zona será de un mes. Pues eso es lo que vimos que se entendía como tiempo de expiración, que sería este de aquí. Entonces, yo no tengo la posibilidad de parametrizar un mes. Normalmente, para parametrizar eso en un entorno como este de configuración de servidor DNS, lo que se pone son 28 días, que corresponde, digamos, al mes más pequeño que tenemos, que es febrero. Y por último, me dice el tiempo máximo que perdurará la base de datos de esta zona primaria en la caché de los servidores que la consulten será de un día. Eso es lo que aquí se parametriza como Negative Cache Time, que como expliqué el otro día, eso equivale a que una vez que se produce la transferencia de zona, cuánto tiempo están esos recursos de esta zona en la caché del servidor secundario, por lo que yo pongo aquí. Si me dicen que sea de un día, creo que han dicho, ¿no? Pues nada, parametrizo que eso va a ser un día, entonces le pongo aquí que sea de un día,
¿vale? Y con eso yo tengo completamente caracterizado tanto el SOA como el NS de la nueva zona que estoy definiendo. Pues nada, le doy a Create. ¿eh? Le doy a crear y vamos a ver qué es lo que me escribe eso en los ficheros de configuración que yo ya sé cuáles son. Fijaos que automáticamente cuando yo creo una zona, se me abre esta pantallita de aquí, donde si os fijáis estoy editando ya lo que son los ficheros de los recursos de la zona correspondiente. Todo esto que estáis viendo ahora aquí corresponde a tipos de recursos que yo puedo crear dentro de esa zona. Fijaos que en realidad solo tengo uno con información, que es el name server, el que se ha creado automáticamente con el SOA, ¿vale? Pero cuando yo empiece a añadir registros de tipo A, me irán apareciendo registros aquí bajo el icono este de address. Si yo creo alias con el canonical name que vimos el otro día, me aparecerán registros aquí en el name alias, ¿vale? Y muchos más tipos de recursos que nosotros no hemos visto. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los recursos más básicos, que son estos tres de aquí, ¿vale? ¿Dónde tengo yo lo que serían los parámetros del SOA? Porque aquí no tengo ningún registro que sea SOA. El SOA, el Star of Authority, es el que me define, digamos, que yo tengo delegado el dominio de los recursos de esa zona. Pero ¿dónde están los parámetros de esa zona? De ese SOA. Pues si los quiero, los tengo aquí, ¿vale? O sea, si yo edito lo que serían los parámetros de la zona, pues aquí, como estáis viendo, me aparecen los tiempos que yo acabo de definir para el SOA correspondiente, ¿vale? ¿Y dónde tengo las zonas? Pues si me voy al menú principal, que es este de aquí, como veis, aquí me aparece ahora una nueva zona, que es la zona directa que yo acabo de declarar, ¿vale? ¿Y eso dónde se ha escrito? Pues evidentemente en los ficheros que nosotros sabemos que me configuran este servicio. ¿Cuáles son esos ficheros? Pues fijaos, desde aquí, desde la pantalla principal, yo puedo picar en un editor de texto que acude directamente al fichero que yo quiera. Entonces, si yo pico aquí, pues fijaos, por defecto me muestra el fichero de configuración principal del bin, que es el name.com. Aunque yo ya sé que el name.com en realidad solo tiene los tres includes a los tres ficheros que ya hemos comentado en sesiones anteriores. Pero si yo me voy a ver el fichero de las zonas locales, que es este de aquí, pues al final me aparece una nueva zona que es la que yo acabo de declarar con el webmin. Fijaos que la sintaxis equivale exactamente a la que nosotros hemos manejado cuando hemos escrito directamente en este fichero. Declaración de zona, zone y entre comillas el nombre del dominio que voy a manejar, ¿vale? Abro llaves, es una zona maestra porque la declara como zona maestra, piqué en el botón de create master zone, y a continuación el fichero que contiene los recursos de esa zona. Y como yo he puesto que utilice un fichero automático que me lo genera automáticamente, pues me coge los parámetros que tiene configurado este módulo, me los mete en el directorio barlibin que he visto y lo llama con el nombre de la zona, aulawebmin.ada, y le añade una extensión que es .host, al ser una zona directa, ¿vale? Si yo quiero editar este fichero, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, me puedo ir directamente con un editor de texto al fichero, pero también tengo una herramienta para poderlo hacerlo desde aquí, desde el webmin. En concreto, fijaos, si yo vuelvo a lo que sería la pantalla principal que está de aquí, si me meto en la zona correspondiente, en este caso aulawebmin.ada, lo que voy a hacer es editar los recursos de esa zona, pero como veis, aquí tengo también la posibilidad de acudir a un editor de texto sobre el fichero que contiene los recursos de esa zona. Si yo pico aquí automáticamente, pues se me abre el fichero de configuración de los parámetros de la zona. ¿Qué es lo que tiene, vamos, de los recursos de la zona? ¿Qué es lo que tiene de momento ese fichero? Pues solo tiene el SOA y el NS, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y
Fijaos que aquí en el TTL, por defecto, me ha cogido un día para lo que son todos los recursos que yo agregue dentro de esta zona. Si a mí me decían en el ejercicio este que el tiempo de vida por defecto de todos los registros de recursos de la zona es de 12 días, pues una cosa que puedo hacer es tocar directamente esto y decir, pues para los registros de esta zona no es de un día, es de 12 días, ¿vale? Y le doy a Save, es decir, que yo puedo escribir directamente sobre este fichero de recursos lo mismo que haría con el nano. Otra cosa interesante que aparece aquí, nosotros cuando escribimos directamente los ficheros de configuración del servicio, os dije que utilizábamos nombres completamente cualificados. Fijaos que aquí en lo que es el propietario del SOA, que es el dominio, sí que aparece el nombre FQDN, el nombre completamente cualificado. Pero sin embargo aquí, en lo que son los parámetros ya del SOA, el nombre de la máquina no tiene el nombre completamente cualificado. El nombre completamente cualificado sería server.aulawebmin.ada. Y sin embargo aquí solo aparece un server. Bueno, pues a esto es a lo que me refería antes con el hecho de que poniendo esto se sobreentiende que esta máquina está dentro, evidentemente, de este dominio. Luego no es necesario escribirlo todo. Ni es necesario escribirlo en el SOA, ni es necesario escribirlo, como veis, en el NS tampoco. ¿Vale? Si al poner server punto ya se sobreentiende que eso está asociado a este dominio de aquí. ¿Vale? Bueno, pues de momento las cosas que yo tengo declaradas en mi zona directa son el SOA y el NS. Ahora lo que vamos a ir haciendo es agregar los ficheros de las máquinas que yo tengo integrados dentro de esa zona. Pero antes de eso, para aprovechar el hecho de que si yo agrego una máquina en la zona directa, quiero que se agreguen directamente los punteros en la zona inversa, yo debería de declarar antes la zona inversa, para que automáticamente luego los punteros se agreguen en la zona que yo ya tengo creada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a crear una nueva zona maestra, porque mi zona inversa también va a ser una zona maestra, y vamos a crear la zona inversa correspondiente a la zona directa que yo acabo de configurar. En este caso es una zona maestra, pero es una zona inversa. Luego pico aquí en inversa. Y fijaos que en el caso de la zona inversa, lo que tengo que poner aquí en la declaración de la zona sería la dirección de red. Eso quiere decir que de la parte de la dirección IP solo tengo que escribir la parte de red. En este caso, si nosotros vamos a trabajar en la red 192.168.1, si me voy otra vez al ejercicio este, vamos a trabajar en esta red, pues esto es lo que tengo que escribir como el nombre de la zona, aquí en el webmin, ¿vale? Es decir, yo pongo aquí 192.168.1. Os recuerdo que cuando lo hicimos manualmente, lo que hacía era escribirlo al revés. Y ponerle, yo también le agregaba el dominio inaddr.arp. Bueno, pues en este caso eso lo va a hacer todo webmin. Aquí lo único que tengo que poner es la parte de la dirección IP que me constituye la red. Y automáticamente él, como ahora vais a ver, me va a crear el nombre de la zona inversa correspondiente. O sea, le va a dar la vuelta a esto y va a agregar un inaddr.arp. De nuevo, el fichero de recursos va a estar donde yo tenga parametrizado en este módulo de webmin, o sea, en barlibin, y en este caso va a utilizar el nombre de la zona, o sea, esto al revés con el inaddr.arpa y .ref, ¿vale? Bueno, en este caso va a utilizar directamente el nombre de la dirección de red, esta que estáis viendo aquí. ¿Cuál es el servidor de esa zona? Pues el mismo que en la zona directa, o sea, server. Y también quiero que me añada el registro NS correspondiente a esa zona. ¿Cuál es la persona que se encarga? ¿Quién es la persona que se encarga de administrar los recursos de esa zona? El mismo que en la zona directa, o sea, admin aulawebmin.ada, ¿vale? ¿Y cuáles son los tiempos que maneja que se manejan, digamos, los servidores secundarios que hacen una transferencia de esta zona? Pues los mismos que en la zona directa. Entonces, repasando, bueno, me acuerdo, mediodía para el tiempo de refresco, pues nada,
pongo aquí 12 horas. Para el tiempo de transferencia me parece que eran 2 horas. 2 horas, efectivamente, pues 2 horas. Para el tiempo de expiración era un mes, o sea, 28 días. Y para el tiempo, para lo que duran los registros en la caché de los servidores secundarios, un día. O sea, exactamente lo mismo que en la zona directa. Y una vez que tengo eso definido, le doy a crear. Eso de nuevo se mete en lo que sería la declaración de los recursos correspondientes a la zona inversa. En este caso no tengo tantos tipos como una zona directa, sino que lo único que tengo, como veis, son los punteros, el name server y los alias. Y si me voy para atrás, pues como veis aquí tengo mi zona directa y mi zona inversa, ¿vale? ¿Cómo me ha escrito eso en la declaración de la zona? Pues nada, vamos a verlo otra vez. Voy a editar el fichero de configuración y voy a ver el fichero de configuración de zonas locales. Y aquí al final, como veis, automáticamente yo he puesto que voy a trabajar en la red 192.168.1 y esto me lo declara como nosotros declaramos manualmente de la zona inversa del ejercicio 1, es decir, le da la vuelta a la dirección de red y luego añade directamente inadd arpa. Y el fichero de recursos en este caso va a estar en barlib bin, como está parametrizado, me coge el nombre de la zona que yo he puesto, que es la dirección de red, y le añade el punto ref. Entonces yo ya sé directamente desde aquí que estoy trabajando en esa red y es una zona inversa, ¿vale? Y si me meto en el fichero de la zona correspondiente, o sea, entro aquí en esta zona y veo el fichero de recursos de esa zona, pues lo que tengo de nuevo es el SOA y el NS. Si quiero que los registros de esta zona se queden cargados en caché 12 días, como me piden ahí, pues le pongo que quiero 12 días como TTL general, ¿vale? Le doy a agregar y ya está. Bueno, una cosa que no he comentado, aquí tenéis los tiempos que yo he definido en el SOA y fijaos que el número que está utilizando esto como número de serie del SOA no tiene el formato que utilizamos nosotros el otro día, de año, mes, día y dos numeritos que me identifican la variación en un mismo día, sino que directamente me coge un número que es correlativo. ¿De dónde saca este número? Pues ahora mismo no lo sé decir, pero vamos, esto es un número correlativo que va asignando automáticamente el sistema. Bueno, pues ya tengo mi zona directa y tengo mi zona inversa. La zona directa es esta y la zona inversa es esta. Pues la ventaja que tiene el tener declaradas las zonas antes de añadir lo que son registros de la zona directa y puntero de la zona inversa es que si yo lo he hecho bien, ahora cuando yo agregue los registros de la zona directa aquí, automáticamente se van a añadir los punteros en la zona inversa. Vamos a verlo. Me voy a la zona directa y voy a empezar a añadir máquinas. Los registros de tipo A son los registros address, ¿vale? Pues pico aquí en address. Y fijaos, me dice, vamos a ver, ¿cuál es el nombre de tu máquina? Pues nada, me voy al ejercicio y me dice que tengo que añadir usuarios, ¿vale? El server es el primero que tengo que añadir, porque lo primero que tengo que definir es en qué dirección IP tengo yo en la máquina que se llama server. En este caso yo me voy a poner en la 192.168.1 para hacerlo igual que el ejercicio 1, que me puse en la 100, pues me voy a poner yo en la 100, ¿vale? Pues nada, me vengo aquí y digo, pues la máquina que se llama server está en la dirección 192.168.1.100, ¿vale? Y fijaos, me dice, ¿quieres actualizar la zona inversa? Y por defecto está en que sí. Además tengo otra opción también de que en el caso de que ya tuviera un puntero apuntando a una máquina que se llama server, pues puedo actualizar la información que yo tuviera ahí, ¿vale? Vamos a dejar la opción por defecto que sí, y le doy a que me cree ese registro, o sea, una vez que yo declaro el nombre de la máquina y la dirección IP en la que está, le doy a create.
Vamos a ver qué tipo de recurso se ha apuntado en el fichero correspondiente. Aquí debajo estáis viendo que aunque yo le he puesto solo server, él automáticamente está añadiendo el nombre de dominio y está convirtiendo ese nombre de máquina en un nombre completamente cualificado. ¿Eh? Y la dirección IP, pues lógicamente la que le he declarado, 192.168.1.100. El tiempo, el TTL, el tiempo que va a estar ese registro en la caché del servidor DNS, es el tiempo por defecto, que son los 12 días que yo he parametrizado antes de la declaración del SOA. Esto lo podría modificar también. Si yo hubiera escrito aquí un tiempo que no sea el tiempo por defecto, pues entonces podría ser que este registro, este recurso en concreto, tuviera un TTL diferente. ¿Vale? Si me fijo, fijaos, si yo me voy a lo que sería la especificación de tipo de recurso y demás, aquí tengo ya una dirección que es la que acabo de apuntar. Si yo miro en el fichero donde estoy escribiendo los recursos, pues fijaos lo que se ha añadido. ¿eh? Se ha añadido que la máquina server dentro del dominio de la webmin.ada está en la dirección 192.168.1.100. Pero es que además, si yo me voy a la zona inversa, y esta es la gracia que tiene esto, yo me voy a la zona inversa, fijaos que aquí tengo un puntero ya, añadido automáticamente, sin que yo haya tenido que apuntarlo aquí. Si yo miro el fichero de recursos en la zona inversa, veis que me ha añadido directamente el PTR correspondiente a esta máquina. Eso es porque tenía previamente definida la zona que trabaja en la red 192.168.1. Entonces, es importante que si queréis que a medida que apuntéis máquinas o apuntéis recursos de tipo A en la zona directa, si queréis que se añadan automáticamente los punteros en la zona inversa la tengáis declarada previamente. ¿Vale? Y de esa manera me ahorro el tener que escribir yo luego los punteros. Bueno, pues así es como tengo que operar para el resto de las máquinas. O sea, me vengo aquí y ahora voy a empezar a añadir más máquinas. Voy a empezar, según lo que me dicen aquí, con usuarios. Voy a añadir hasta 14 usuarios, cada uno en la dirección IP correspondiente. Bueno, pues usuario 01 en la dirección 192.168.1.1. ¿Vale? Voy a ir copiando esto para hacerlo más rápido, lo añado y automáticamente quiero que se apunte el registro en la zona inversa correspondiente. Le doy a crear usuario 02 en la dirección 2, voy a crear usuario 03 en la dirección 3, crear, y como veis pues voy apuntando todas las máquinas que yo quiera. Tendría que llegar en principio hasta todas las que yo quisiera. Cuando hicimos esta práctica en el instituto, pues como teníamos 14 máquinas, pues se apuntaban hasta 14 usuarios. Luego además se os dice también que tenga el profesor, que estaba en la 35, y el enrutador, que estaba en la 254. Bueno, pues voy a agregar otra máquina que se llame profesor, que está en la 130, en la 35, en la 135. Y voy a agregar el router, el enrutador, que está en la 254. Como digo, la ventaja de hacer esto es que automáticamente en la zona inversa, si yo me voy a la zona inversa, tengo, como estáis viendo, los punteros correspondientes ya añadidos, ¿vale? Entonces me ahorro el tener que declarar los punteros si he creado previamente lo que sería la zona inversa. Y bueno, pues ya tendría esta zona funcionando. No he agregado todas las máquinas, he agregado solo hasta usuario 03, pero para que veáis cómo funciona el servicio. ¿Vale? Desde aquí, desde webmin, yo también tengo la posibilidad de chequear si me he equivocado en la sintaxis del name.com. Como veis aquí en las opciones generales puedo picar en esta opción que es check bin config, que equivale al comando name checkconf que vimos
tocando directamente los ficheros. Si yo pico ahí, pues me dice que no tengo ningún tipo de error de sintaxis. Evidentemente, si yo utilizo webmin, es muy complicado que yo tenga errores de sintaxis. Puedo tener errores de otro tipo, pero la sintaxis me la está escribiendo directamente este módulo de webmin. Y luego, por otra parte, si yo quisiera ver si me he equivocado en la sintaxis de la declaración de los recursos de cada zona, pues si yo me meto en una zona concreta, veis que tengo aquí otra herramienta, a ver si la veo, aquí, que me permite chequear la sintaxis de esos ficheros, de esos recursos. Si yo pico ahí, me dice que tampoco tengo errores de sintaxis en el fichero que contiene los recursos de esa zona. Esta herramienta de aquí, este botoncito, lo que está haciendo en realidad es llamar, lo voy a poner otra vez, este botón de check record, lo que está haciendo es llamar a la opción de name checkzone. Y además le pasa directamente los parámetros que requiere ese comando, que es el nombre de la zona, que evidentemente es la zona donde estoy metido ahora mismo, y el fichero de recursos de esa zona, que es el fichero donde está escribiendo este módulo, ¿vale? Más cosas. Seguro que se me olvida algo de que sea interesante por aquí, pero bueno, de momento, vamos ahora a probar el servicio. De momento creo que lo he especificado casi todo. Es decir, cuando queramos crear una zona maestra, pues creé master zone. Si es una zona directa, pues tenemos que especificar el nombre de dominio. Si es una zona inversa, la dirección de red de la dirección IP. Y si quiero aprovechar que cuando agregue registro de tipo A en la zona directa se apunten directamente los punteros en la zona inversa, pues tengo que tener creadas las dos zonas, la zona directa y la zona inversa. Pues nada, vamos a probar ahora este servicio. Lo vamos a probar en principio con la propia máquina. Fijaos, yo voy a trabajar en una red que es la 192.168.1. Hombre, lo suyo es que el servidor evidentemente lo ponga en la dirección IP que yo he dicho, en la que va a estar ese servidor, que lo he apuntado aquí en la zona directa. Es decir, mi servidor, estáis viendo aquí, que va a estar en la dirección IP 192.168.1.100. Bueno, pues le voy a poner esa dirección a mi conexión de red. Antes de eso voy a volver a poner esto en una configuración de tipo interno, de una red interna, ¿vale? Y ahora me voy a crear una nueva conexión que voy a llamar DNS ejercicio 2, por ejemplo. DNS ejercicio 2, y le voy a poner la dirección manual 192.168.1.100, hemos dicho, ¿vale? Con máscara barra 24, la puerta de enlace, ya que hemos dicho que va a haber una máquina que es el enrutador que está en la 254, pues debería ser la 254. Y como cliente DNS yo me voy a poner que mi servidor DNS es mi propia máquina para probarlo. O sea, la 192.168.1.100. Bien, guardo esa conexión y cojo esa conexión. Compruebo que efectivamente tengo esa dirección que la acabo de configurar. Aquí la tenéis. Y ahora voy a reiniciar el servicio DNS para que me coja la zona que acabo de definir. ¿Lo puedo hacer desde webmin? Pues sí. Fijaos que si yo me vengo aquí a la pestaña principal, aquí debajo, a ver dónde estaba esto, había un botoncito por aquí que me permitía parar y arrancar el servicio. Mira aquí. Fijaos que aquí arriba yo tengo la posibilidad de parar el servicio, de refrescar el servicio, y si lo paro, luego de arrancarlo. Si lo paro, pues me sale el botoncito del play para volver a arrancarlo. Si yo le doy a Start, pues ya me está cargando las nuevas zonas que yo he definido en los ficheros de configuración. Sí, ya debe de haber aplicado la configuración de la nueva zona. Evidentemente aquí no puede haber errores de sintaxis porque todo lo hace webmin, todo lo escribe webmin por mí. Puede haber errores de concepto, pero errores de sintaxis es muy raro que haya utilizando este módulo de webmin.
Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente el servicio funciona. Voy a hacer, por ejemplo, un NSLOOKUP a una máquina, a un nombre de dominio que yo sé que debe de existir ahí. Entonces, por ejemplo, server aulawebme.ada. Pues nada, aquí lo tenéis. El servidor que me está resolviendo esa petición es la dirección 192.168.1.100, que es la que yo tengo configurada como un servidor DNS. Lo está resolviendo por el puerto 53 y me dice que este nombre de dominio está en la dirección 192.168.1.100. Si pregunto por otro nombre de dominio, por ejemplo, profesor, pues fijaos que me dice que profesor está en la dirección 192.168.1.35, ¿vale? Es decir, que está funcionando correctamente. Y la zona inversa también debe funcionar. Si pregunto por la dirección 192.168.1.1, por ejemplo, pues fijaos que me dice que el puntero correspondiente a esa dirección IP es el que le asigna el nombre de dominio usuario 01.aulawebmin.ada, ¿vale? Luego el servicio funciona correctamente, ¿vale? Bueno, para terminar, hoy voy a comentar un poquito una cosa que tiene que ver con el tema de la seguridad. La semana que viene vamos a ver cómo se configura un servidor secundario. Los servidores secundarios básicamente lo que hacen es provocar una transferencia de zona desde un servidor primario. Es decir, básicamente lo que hace un servidor secundario es conectarse al servidor primario que se parametrice y hacerse una copia de los recursos correspondientes a la zona secundaria que se haya definido, ¿vale? Para poder hacer eso, uno tiene que tener permiso para realizar transferencia de zona. Y esto, aunque parezca una tontería, es bastante importante, porque por defecto, si yo instalo un bin, como hemos hecho aquí, pues por defecto este servidor DNS permite las transferencias de zona de todos los sitios. Y eso es peligroso. Es peligroso porque lo pueden aprovechar gente que sabe que esa es una configuración por defecto para enterarse de cuáles son las máquinas que yo tengo integradas en un dominio determinado. Entonces, para que veáis que efectivamente eso es peligroso y para que veáis qué es lo que se tiene que hacer para que no sea tan peligroso, voy a arrancar la máquina de Windows y vamos a ver cómo, sabiendo muy poquitas cosas del dominio que yo tengo configurado en un servidor primario, si no tengo la precaución de no permitir las transferencias de zona, pues con comandos muy simples yo puedo averiguar mucha información acerca de las máquinas que tengo integradas en ese dominio. Bueno, pues vamos a verlo. Voy a arrancar la máquina de Windows Server. La máquina de Windows Server también la tengo, aquí estáis viendo, en una red interna, ¿vale? Y voy a aprovechar que la tengo en una red interna para posibilitar la comunicación con el servidor que he configurado en Linux. Bueno, pues entro en esta máquina. Bien, ya estoy en esta máquina. Voy a ver cuál es la configuración que tiene ahora mismo de red la máquina. Bueno, como veis está en la 192.168.1.200. Bueno, curiosamente lo tengo puesto en la misma dirección en la misma red en la que está trabajando el servidor DNS. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí. Voy a comprobar que tengo conectividad con el servidor DNS, que lo tengo en la 1.100. Como veis me responde con un ping. Así como lo tengo configurado en una red interna, puesto que la otra máquina también está en la configuración de red interna y está en la misma red, pues hay comunicación entre ellos, ¿vale? Bueno, pues lo que os quiero mostrar es que sabiendo poco
del dominio que yo puedo tener en la otra máquina, yo puedo averiguar muchas cosas si no tengo la precaución de limitar quién tiene permitida las transferencias de zona en el servidor principal, ¿vale? Entonces, en este caso, en Windows, el comando que yo utilizo para verificar, digamos, el funcionamiento de un servidor DNS es normalmente el NSLOOKUP. Yo puedo averiguar cosas utilizando NSLOOKUP sin necesidad de saber, digamos, la estructura que tiene definida el servidor primario DNS. Bueno, pues vamos a verlo. Fijaos, no sé cómo tengo parametrizado esto, un momentito. Voy a ver cómo tengo configurado aquí esto. Bueno, fijaos, lo tengo puesto en la dirección 192.168.1.200. Mi puerta de enlace en este caso es la 192.168.1.1. Y el servidor DNS lo tengo como un 192.168.1.35. Esto es posiblemente porque estuve haciendo alguna prueba con alguna máquina que lo tengo en esa dirección IP. Bueno, vamos a poner que mi servidor DNS, yo sé que en la máquina 192, 168, 100, yo tengo un servidor DNS. Entonces me voy a poner como cliente que mi servidor DNS es esa máquina. Pero yo de momento no tengo idea de cuáles son las máquinas que yo tengo dentro de ese servidor DNS. ¿Vale? Voy a aceptar y cierro. Compruebo que tengo efectivamente configurado el servidor DNS que acabo de poner. Pues fijaos, con NSLOOKUP, si yo sé simplemente que en esa máquina DNS, la que está constituida por la dirección 192.168.1.100, yo tengo un dominio definido que se llama aulawebmin.ada y solo sé eso, ¿puedo averiguar cuáles son las máquinas que están dentro de ese dominio aulawebmin.ada? Pues sí lo puedo averiguar simplemente con un NSLOOKUP. Fijaos, si yo pongo el comando NSLOOKUP, entro en lo que sería el modo comando correspondiente a esta utilidad de NSLOOKUP. Como yo tengo configurado como cliente una máquina que es la 192.168.1.100, pues directamente se conecta a esa máquina y ya me está informando aquí de ciertas cosas. Ya me está diciendo que la máquina que me está respondiendo es una máquina que se llama server dentro del dominio aulawebmin.ada. O sea, aquí ya me está informando del dominio que yo estoy utilizando, ¿vale? Pues fijaos, una vez que yo estoy conectado a esa máquina, si yo utilizo este comando de aquí, con este comando básicamente lo que le estoy estableciendo en el NSLOOKUP es que en la consulta que yo haga a continuación quiero obtener todos los tipos que estén definidos en el servidor DNS al que le estoy haciendo esa consulta, ¿vale? Si fijo el tipo a que me dé todos los recursos y a continuación hago un ls, que es muéstrame todas las máquinas que yo tengo en el dominio en concreto, dominio me lo ha cantado aquí, es aulawebmin.ada, pues fijaos qué es lo que ocurre. Me está sacando todas las máquinas que yo tengo en el servidor server.aulawebmin.ada. Es decir, el que utilice esto, como veis, simplemente sabiendo la dirección IP del servidor DNS y configurándola como su cliente, pone NSLOOKUP y se conecta directamente al servidor. Ya le está dando cuál es el nombre del servidor y le está dando también el nombre de dominio en el que trabaja. Y si después le dice a NSLOOKUP que muestre todos los registros que yo tengo en ese dominio que me ha cantado, pues aquí tengo todas las máquinas que yo tengo integradas en ese dominio. Eso es peligroso porque con esto yo ya controlo las direcciones IP de las máquinas que tengo integradas en un dominio y eso lo puedo utilizar para lanzar ataques a máquinas que yo sé que existen en ese dominio, ¿vale?
¿Esto por qué se produce? Esto se produce porque yo tengo habilitadas por defecto lo que son las transferencias de zona en el servidor primario. Entonces, si yo no quiero que esto se produzca, ¿eh? Lo que tengo que hacer es limitar quién puede realizar las transferencias de zona en el servidor primario. ¿Eh? ¿Y cómo se consigue eso? Pues eso se consigue con una opción que es la opción de Allow Transfer, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona, fijaos, me voy a ir al servidor primario, tengo aquí, lo puedo editar como una opción general al servicio y en ese caso normalmente se debería escribir en el name.com.option o lo puedo editar en una opción propia de la zona concreta a la que yo le quiera limitar, digamos, esa transferencia de zona. Básicamente lo que tendría que hacer es escribir o en el name.com.option o en el name.com.local. Bueno, pues para que veáis cómo funciona, yo voy a escribir directamente en el name.com.local y además lo voy a hacer directamente desde aquí, desde webmin, editando el fichero, ¿vale? Después veremos que la característica que realmente tengo que tocar es esta de aquí, me pone forwarding and transfer, pero voy a hacerlo tocando directamente el fichero, me voy al name.com.local y en la zona aula webmin.ada, en esta de aquí, voy a poner una directiva que es esta, allow transfer, y en este caso pues voy a abrir una llave y le voy a decir que solo voy a permitir, cierro la llave, para que no se me olvide y para que no tenga errores de sintaxis, le voy a decir que solo voy a permitir las transferencias, pues por ejemplo desde la 192, 168, 1, 150. Es decir, aquí puedo poner direcciones IP, puedo poner rangos de red o puedo poner listas de control de acceso que yo haya definido previamente, que será realmente como se haga. El otro día, por ejemplo, definimos una lista de control de acceso para utilizarla con la directiva de Black Hole. Pues esto funciona igual. Yo podría definir una lista de control de acceso y después utilizar esa lista de control de acceso aquí. De cuáles son los servidores en los que yo confío para realizar una transferencia de zona. Como veis, aquí le he puesto una dirección IP, la 192.168.150, que no coincide con la que tiene el Windows Server, que tiene la 200. Eso quiere decir que para Windows Server no voy a permitir la transferencia de zona de la zona aulawebmin.ada. Bueno, pues si yo guardo esto y aplico los cambios de configuración al servidor, voy a guardar y aplico, como digo, los cambios de configuración al servidor aquí, ¿vale? Como veis, si no me da ningún fallo, que se supone que no he tenido ningún error de sintaxis. Si me voy ahora aquí al Windows Server, intento hacer lo mismo, NSLookup, bueno, como yo tengo configurado que como cliente de DNS mi servidor es el 192, 168, 100, cuando entro con NSLookup me dice que efectivamente el servidor está funcionando. Pero si vuelvo a repetir lo del comando, set type all, y doy un ls menos ls aulawebmin.ada, fijaos ahora lo que ocurre. Me dice que no me va a mostrar todas las máquinas que yo tengo integradas dentro de ese dominio porque no tengo habilitada la transferencia de zona. Sí, esa es una medida de seguridad fundamental que no cuesta trabajo hacer, es simplemente configurar una directiva como estáis viendo y con eso solo permito las transferencias de zona desde las máquinas en las que yo confío. Pues simplemente con eso me puedo evitar muchos problemas de que alguien se entere de cuáles son las máquinas que yo tengo integradas en un dominio. Y como veis, se trata simplemente de añadir una directiva en el fichero de configuración de la zona correspondiente que me diga cuáles son las máquinas a las que yo les voy a permitir realizar una transferencia de zona, ¿vale? Con esta directiva de aquí. Bueno, pues el próximo día, cuando configuremos una zona secundaria, vamos a volver a hablar sobre esta directiva. Vamos a crear una ACL y la vamos a definir como una opción general en el fichero name.com.option, ¿vale? Esa directiva en principio debe de aparecer escrita por
debe de aparecer escrita. Vamos a ver, no me acuerdo dónde estaba la opción de seguridad de esta, un momentito. Bueno, no recuerdo ahora mismo dónde se configuraba aquí a nivel de webmin, pero para el próximo día me lo miro y os lo digo. No sé si eran opciones de la zona. Sí, aquí. Fijaos, si yo lo quiero escribir directamente de webmin, en lugar de tener que acudir al fichero de configuración y editarlo manualmente, pues si quiero hacerlo en una zona en concreto, de las que yo tengo creada, me voy a la zona y como veis aquí tengo un botón que me pone Edit Zone Options. Pues si yo pico ahí, fijaos que aquí tengo la directiva de Allow Transfer From. Pues aquí es donde yo puedo añadir las direcciones IP que tienen permitida la transferencia de zona y puedo agregar tantas como yo quiera, ¿vale? También puedo hacer que eso sea una opción general del sistema y en ese caso tendría que configurarlo aquí en las opciones generales del servidor y posiblemente esté aquí en Zone Defaults. Vamos a ver si lo veo por aquí. Eso es. Como veis en las opciones de zona por defecto, aquí tengo también el mismo Allow Transfer. Esto, lo que yo escribo aquí, me lo va a escribir directamente en el name.com.option y se aplican en ese caso a todas las zonas que yo tenga declaradas en este servidor DNS, ¿vale? Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día, como digo, terminaremos con este servicio DNS hablando de cómo se configura una zona secundaria, una zona esclava, y cómo se configura este mismo servicio también en el Windows Server. Y con eso concluiremos lo que sería la parte de configuración del DNS. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.